Entre 1545 y 1558 se descubrieron las fértiles minas de plata de Potosí. A casi 5.000 metros de altura fue la fuente más poderosa en cuanto a la explotación de plata, abarcando el 99% de las exportaciones, impulsando el desarrollo económico europeo en dicho momento. Sin embargo, la economía española comenzó a empobrecerse debido al mal manejo en los cargamentos de plata y al capitalismo sin desarrollo industrial, el cual cedía mayor poder a otros países europeos, generando alzas en los precios, en las tasas de interés y aumentando la pobreza. Para finales del siglo XVIII, España estaba a expensas del subdesarrollo, contando con menos de la mitad de su población y en bancarrota total. Andrew Gardner Frank señala que las regiones que en la actualidad están más abatidas por el subdesarrollo y la pobreza son aquellas que en el pasado han tenido lazos más estrechos con la metrópoli y han disfrutado de periodos de auge. En este capítulo se hace un breve análisis de cómo Potosí, de ser una región tan rica e importante, pasó a ser un pueblo fantasma de la prosperidad, saqueada por los oportunistas de turno, de la cual se terminaron yendo los poderosos y con el tiempo también se fueron los pobres, dejando actualmente 3 veces menos habitantes que hace 4 siglos. Este fragmento trata sobre la economía colonial latinoamericana que se dispuso a hacer la mayor concentración de la fuerza de trabajo hasta entonces conocida para hacer posible la mayor concentración de riqueza que jamás se haya dispuesto en una civilización en la historia mundial. Dicha riqueza se obtuvo gracias a que los empresarios mineros, duques y reyes de ese entonces convirtieron a los indígenas y a los esclavos negros en un numerosísimo proletariado externo de la economía europea. Esa concentración de riqueza de que se habla costó millones de vidas indígenas alrededor de América Latina, ya que el número total de los indios de las Américas eran más de 70 millones cuando los conquistadores extranjeros aparecieron, y un siglo y medio después se habrían reducido a un total de 3,5 millones. Las millones de muertes indígenas se debían a la fiebre que tenían los europeos por la plata y el oro y demás minerales preciosos, en donde obligaban a hacer trabajos forzosos y arriesgados con tal de hacer crecer su fortuna. Estos sucesos se presentaron antes y después de que el Papa Paulo III en 1537 dijera que los indios eran verdaderos hombres. Aún en la actualidad los indígenas siguen sufriendo de violencia no tanto física pero sí psicológica, ya que aún existe la discriminación y menosprecio hacia ellos, sabiendo que esta fue nuestros orígenes. Dando continuidad con la parte quinta del capítulo llamada Tupac Amaru, se centra en cómo la invasión hispana en las tierras latinoamericanas, como lo son México, Colombia, Argentina, Brasil, entre otros, tuvieron un desarrollo muy amplio que se acabó por culpa de la codicia por el oro, la plata y esclavos. No obstante, se puede resaltar que se perdió una sociedad de escultores, arquitectos, ingenieros y astrónomos. Los indígenas, aztecas y mayas fueron los que conformaron esta sociedad que sin descansar gracias a Tupac Amaru como un gran líder indígena lograron conservar, y a lo largo de la historia no solo este héroe fue importante con sus actos de valentía, sino también Juan Velasco, quien dijo: el patrón ya no comerá más de tu pobreza. El cura Hidalgo: queréis empezaros en los esfuerzos de recuperar de los odiados españoles las tierras robadas de vuestros antepasados hace 300 años. Y José María Morales: deben tenerse como enemigos todos los ricos, nobles y empleados de primer orden. Las tribus indígenas, principalmente de Latinoamérica, han venido siendo suprimidas por países extranjeros, tales como España. Su subsistencia es muy difícil, ya que solo mastican marihuana y consumen aguardiente. De esta forma, han venido siendo asesinados por siglos, ya que siempre se busca robar sus tierras y su riqueza. Y como lo diría el gran autor Eduardo Galeano, participan como víctimas de un orden económico y social donde desempeñan el duro papel de los más explotados entre los más explotados. Y aunque están totalmente arraigados de la ciudad y están en lugares totalmente ocultos, participan indirectamente del mercado de consumo. La esclavitud en Brasil es el tema que abarca Villarrica de Ouro Preto. Lleva más de 3 siglos, donde los portugueses usaban a los indígenas brasileños para la explotación de la madera y las plantaciones de azúcar. Esto tuvo un giro inesperado en los años 1700, cuando se encontraron yacimientos de oro en ríos y valles de la región denominada Minas Gerais, específicamente en Ouro Preto. En esta región se estima que encontraron 3 veces más oro que el que España había extraído en sus colonias de América. El oro encontrado llamó a más de 300.000 portugueses a mudarse a Brasil, además de una importación masiva de esclavos desde Angola, y resalta Río de Janeiro como puerto principal y la nueva capital del país.
Fue para 1703, momento en el que se firmaba el Tratado de Midway, cuando el oro empezó a fluir. A cambio de diferentes ventajas para los vinos procedentes de Portugal en el mercado inglés, los británicos contaban con el acceso para sus manufacturas en el mercado del Imperio portugués. El pago de estos textiles no se llevaba a cabo con vino, el proceso se hacía mediante el uso del oro de Brasil. Bajo esta medida, Portugal no solo condenó a una decadencia significativa su manufactura local, sino que además provocó la caída de diferentes procesos que contribuían al desarrollo manufacturero brasileño. Para este momento, Inglaterra no solo tenía acceso al oro por medio de las vías legales, sino que contaba además con acceso al mismo por medio del comercio prohibido. De esta manera, Portugal se convirtió en simple intermediario del oro procedente de Minas Gerais. Inglaterra logró avanzar con el uso del oro de manera significativa en su desarrollo industrial y comercial, logrando convertir así a Londres en el centro financiero de Europa. Para Brasil, lo único que quedó del impulso dinámico del oro fueron las obras de arte y los templos. Al país lo invadió la miseria. De igual manera, Portugal no pudo rescatar otra cosa que no fuera la revolución estética.